El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. No sabemos, dice. ¿Un acuerdo de qué? No hemos firmado nada. La voz de la propia presidenta Claudia Sheinbaum hoy aparecía en la portada de los diferentes diarios. Van la DEA y México por capos fronterizos. Y estoy revisando y todavía no lo bajan, ¿eh? En este momento permanece el comunicado en la DEA, publicado a través de la página dea.gov, Press Releases. Este comunicado el día de ayer, el 18 de agosto, en donde informa de esta cooperación binacional entre México y Estados Unidos para, entre otras cosas, entrenamiento de agentes mexicanos para combatir a capos criminales que operan en la frontera común de México y Estados Unidos. De hecho, cito este párrafo del documento de la DEA. Para avanzar en el esfuerzo, la DEA ha lanzado un programa de capacitación y colaboración de varias semanas en uno de sus centros de inteligencia en la frontera suroeste. El programa reúne investigadores mexicanos con las fuerzas del orden de Estados Unidos, fiscales, oficiales de defensa, miembros de la comunidad de inteligencia. Durante varias semanas, los participantes identificarán objetivos conjuntos, desarrollarán estrategias coordinadas de aplicación y fortalecerán el intercambio de información. Incluso la nota firmada por José Díaz Briceño, el corresponsal de Reforma, habla pues de las declaraciones más recientes desde Estados Unidos, pues felicitando, digamos, el poder tener un puente de comunicación entre el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, señalando directamente la importancia de poder trabajar de manera conjunta. Esto lo hablaba la jefa de la DEA, Ann Milgram, en donde lo que decía era, bueno, pues ya hay de alguna manera un vínculo de colaboración con Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. Bueno, todo este comunicado, todas estas voces, todos estos acuerdos, pues empañados por el desconocimiento de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no se quedó ahí. A las 11 de la mañana aproximadamente, doy la hora exacta, a las 11 de la mañana con 47 minutos, la Embajada de Estados Unidos en México, esto quiere decir después de las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum desconociendo este acuerdo, la Embajada de Estados Unidos en México pone en su cuenta oficial de Twitter: problemas compartidos, soluciones compartidas. Hashtag seguros juntos. Y pone la fotografía de la portada del diario Reforma que dice: van la DEA y México por capos fronterizos. Y ahora le agradezco que me acompañe esta tarde Jorge Fernández Menéndez. Él es periodista, es escritor, es analista en temas de seguridad. Vaya que conoce desde hace muchos años los tejes y manejes desde la DEA, varias operaciones, cómo han trabajado de manera conjunta con México. Jorge, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Es un placer y vaya nivel de confusión que han generado entre la DEA y el gobierno mexicano con algo que cuando se veía ayer, cuando se dio a conocer ayer en la tarde, parecía, la verdad, muy bien, algo muy compartible y que no tenemos ahora ni siquiera la certidumbre de que exista. Pero me resulta incomprensible que la DEA dé a conocer oficialmente una información de este tipo, que la refrende la propia ¿cómo se llama? ¿Embajada? La propia embajada, y que la presidenta diga que no existe ningún acuerdo, porque dicen no hay ningún acuerdo ni con el gobierno mexicano ni con ninguna institución del gobierno mexicano. La DEA y el gobierno de México desde hace 40 años, todos los gobiernos han tenido mayores o menores diferencias con la DEA, algunas muy importantes. La DEA tampoco se ha portado muy bien con México, que digamos, eso también es importante, pero hay que destacar que yo no había visto una contradicción de este tipo en mucho tiempo. Sí, se había hablado
el sexenio pasado, Jorge, de un no rotundo. O sea, eso sí era las palabras del presidente diciendo no cabe ninguna confusión, no se hace colaboración, lo había dicho el propio López Obrador. Estuvieron rotas las relaciones. Sí, pero nos llama la atención, por supuesto, las propias declaraciones de Terry Cole diciendo que Harfuch es alguien dispuesto a colaborar con Estados Unidos. Él ha realizado en poco tiempo importantes incautaciones de fentanilo y metanfetamina. Me siento alentado no solo por su trabajo, sino por su designación como jefe de seguridad en México. Esto lo decía hace algunas semanas Cole en una audiencia de confirmación. Pero vaya, se hablaba, insisto, de esta, y lo han calificado varios especialistas como esta nueva era, poniendo varios ejemplos de cooperación, tanto la entrega de los capos del crimen organizado directamente a las sanciones, también a grupos empresariales, los aviones no tripulados también. En fin, había habido una serie de elementos para pensar que el documento, el día de ayer publicado por la DEA, iba en este camino de una colaboración, punto. Sí, por supuesto, y quizás se nos podrá decir, algo dijo la presidenta, bueno, está el convenio de seguridad que no se ha firmado, que se dijo que se iba a firmar en una semana y al final ya llevamos casi un mes y no se ha firmado. Quizás unos están pensando en una cosa, otros en otra, pero me llama la atención, uno no quiere caer en el sospechosismo, dirían en el pasado, ¿no? Pero ¿no será también que hay tanta reacción en Palenque, vamos a llamarlo así, contra la participación de la DEA en México, que eso era un acuerdo disfrazado, oculto, incluido en otros temas, que no se quiere reconocer ahora, pero llama profundamente la atención? No puede ser. La DEA informa de una cosa, la embajada de Estados Unidos lo refrenda incluso después de las palabras de la presidenta, que eso es lo que llamó la atención, porque uno dice, bueno, tal vez lo publicó la DEA, la presidenta lo desdice y bueno, se iniciaron colaboraciones, o por lo menos ya el gobierno mexicano se puso en contacto con las autoridades de Estados Unidos, pero no, a las 11:47 de la mañana insiste la embajada de Estados Unidos en México. Insiste y de alguna forma le está diciendo, señora, con todo respeto, el acuerdo existe. Sí. ¿No? Sí. Entonces, a mí me resulta increíble. Me parece que hay muchos malentendidos todavía entre el gobierno de México, las autoridades de Estados Unidos. Se habla mucho de la colaboración, se realiza colaboración, hay funcionarios que la tienen en forma muy activa, García Harfuch, con todos los organismos civiles, el general Trevilla con los organismos militares, la Marina con algunas agencias, sobre todo de inteligencia, pero al final no hay todavía un acuerdo de fondo, y yo creo que la demostración de que no hay un acuerdo de fondo es en un plano este convenio que todavía no se ha firmado y que tampoco sabemos qué diría, y por la otra este desencuentro que parece desconcertante, ¿no? Absolutamente, desconcertante es la palabra, Jorge. Rápidamente te quito un comentario también de lo que podríamos esperar el próximo lunes en esta audiencia de culpabilidad por parte del Mayo Zambada. Sabemos que has estudiado el caso de este criminal que no había sido detenido nunca en décadas y que ahora lo tiene en su poder Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar? Aparte de conocer de viva voz del propio juez lo que puede ocurrir, pero ¿qué esperar de tal vez el narco que sabía demasiado, Jorge? Sí, son 30 años de haber estado al frente de los grupos criminales en México, 50 de actividad, pero 30 al frente de los grupos criminales en México. Vaya que sabe todo lo que querramos, lo que uno se podrá imaginar, saber el Mayo Zambada. Creo que el 25 en realidad no va a pasar nada. El 25 lo que va a suceder es que el Mayo Zambada va a reconocerse culpable de los 17 delitos que se le imputan, y a partir de ahí vendrá todo un proceso. Quizás lo más interesante de esto es que no habrá juicio. Sí. Entonces, toda esa información que tenga Zambada y que comparta Zambada, porque tiene que compartirla a partir de este acuerdo de culpabilidad, será una información que no necesariamente se hará pública y no necesariamente
no necesariamente se podrá, no sabemos cómo se va a utilizar, pero no deja de ser, Javier, un arsenal. Jorge, dame un segundo, vamos a una pausa y regresamos para cerrar este tema. Anímate. Le agradezco al periodista Jorge Fernández Menéndez que mantenga en la línea. Estábamos cerrando este comentario, Jorge, con algo fundamental, que es la información que dará el Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos. No está obligado a ser pública. Esto por se asume ya culpable, veremos de cuántos de los delitos señalados, pero pues prácticamente renuncia a apelar cualquier tipo de sentencia. Entonces, la información que tendrá Estados Unidos en sus manos del capo que más sabía de los últimos 30 años, pues será fundamental. Es lo que, ¿verdad? Sí, no, mira, será fundamental y como tú dices, no será información necesariamente pública, no habrá juicio, no habrá este tipo de actividades públicas, no tendremos un juicio como vimos del Chapo Guzmán o de Genaro García Luna. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, se declara culpable, entonces no hay juicio, acepta las condiciones, luego negociarán cuál es la condena. Pero no es solamente el Mayo Zambada, Javier. De los 55 narcotraficantes que envió México entre la primera tanda de 29 y esta de 26, la gran mayoría están negociando ya sus pactos de culpabilidad y sus acuerdos de colaboración. Y además de ellos están los Ovidio, está Joaquín Guzmán López, está la familia Guzmán López. Entonces tenemos toda una serie de personajes, que están buscando, y son muchos, son decenas, que están buscando el acuerdo un acuerdo de culpabilidad, un acuerdo de colaboración. Imagínate el caudal de información que tiene que haber de 50 personajes de primer y segundo nivel del narcotráfico de los últimos 30 años, muchos de ellos relacionados, conociendo perfectamente bien lo que ocurrió en los últimos 6 años. Sí. La cantidad de información que tendrá a su disposición, el arsenal de información que tendrá el gobierno de Estados Unidos. Bueno, pues seremos testigos de lo que se sepa públicamente, pero también seremos testigos de lo que pasará en este culebrón entre la DEA y el gobierno mexicano. ¿En qué acabará? Seguro te estaremos molestando, Jorge, en los próximos días para que nos expliques, para que nos traduzcas lo que sucede. Te mando un abrazo grande y gracias por estar con nosotros. No es molestia, es un placer. Un abrazo, Javier. A todo el auditorio. Jorge